porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ya constantemente el apóstol Pablo ha estado insistiendo a los romanos, a la audiencia, a la iglesia de Roma, respecto a esa necesidad de depender de Dios. Ya creo que constantemente durante los capítulos anteriores ha tratado como de desarmarnos, de explicarles y decirles es imposible o es imposible luchar queriendo obtener algo que no se puede obtener por nuestras propias fuerzas. Y no es el hecho porque a veces también nosotros pensamos, o actualmente estamos hablando de un sentido positivo de todo, ¿sí? Tú sé positivo y verás cómo las cosas van a salir. No, que es que eres negativo, por eso es que las cosas no te salen. Y hay una lucha, ¿no? entre esa idea de querer siempre pensar que con nuestra mente, con nuestro potencial, ¿no? Y de hecho a veces la idea es vamos a desarrollar nuestro potencial para obtener lo que nosotros queremos alcanzar. Y se nos ha pintado esa idea dentro de lo que llamamos humanismo, esa idea de que el ser humano puede hacer todo lo que le plazca, ¿no? Y todo lo que él quiera. Él puede crear, él puede nombrar, él puede diseñar, él puede aún la misma realidad, él la puede formar, ¿no? No es una realidad ajena a nosotros, sino es nosotros haciendo nuestra realidad. Pero llega un momento en que nos damos cuenta que no tenemos el control de nuestra realidad, no podemos controlar nuestra mente y no podemos, mucho menos vamos a poder controlar el mundo, ¿no? Con nuestra forma con nuestro pensamiento, con nuestra fuerza, y de pronto las cosas nos sobrepasan. Y es precisamente lo que pasó durante estos días. De pronto todo nuestro mundo se movió, y llegó un momento en que nos dimos cuenta que ya no podíamos hacer más. Ya no era posible, ya no era humanamente posible hacer algo más. Se hizo lo que se pudo, pero no fue suficiente. Y eso en algún momento, y para todos, creo que cuando pasa eso, pues también nos derrumba, nos desgasta, nos hace bajar las manos
y la cabeza y decir simplemente, ya no más, ya no se puede más. Y es necesario, y para el apóstol Pablo va a ser necesario que nosotros entendamos esa realidad en la que estamos, en la que vivimos, ¿sí? No es en donde el hombre es superior a todo y puede todo, es en donde el hombre intenta, o en este mismo mundo en donde el hombre intenta creer o pretende creer que lo puede todo, y de pronto la misma realidad, Dios mismo nos confronta y nos dice no lo puedes todo, y necesitas descansar en alguien más que en ti, alguien que pueda darte esperanza y pueda darte confianza. Y es precisamente de lo que va a explicar el apóstol Pablo en este pasaje, la necesidad que nosotros tenemos de reconocer nuestra realidad, nuestra incapacidad, nuestra pequeñez delante de este mundo, este universo, pero sobre todo nuestra pequeñez delante de Dios. Somos pequeños, y no solamente pequeños, sino somos dependientes de Dios. Y va a ser necesario, el apóstol Pablo va a decir, para poder nosotros ser justificados, para poder vivir también una vida de confianza y una vida de esperanza. Porque más allá de nuestras fuerzas está Dios, que nos consuela, que nos conforta, que nos levanta, aún en aquellas cosas en las que nosotros ya no podemos. Por eso el apóstol Pablo, respecto a Abraham, le va a decir, o le va a explicar, le va a decir, mira, Dios le dio una promesa a Abraham, pero esa promesa no está basada en la ley. ¿Por qué? Bueno, la ley, como nosotros recordaremos, sí se expresa en ciertos mandamientos, pero ya Pablo ha dicho, no podemos cumplir la ley, somos incapaces de cumplir la ley. Por eso es que va a explicar y va a decir, miren, si nosotros queremos esforzarnos a tal grado de decir, sí voy a cumplir la ley en su totalidad, finalmente vamos a estar frustrados, porque la ley, dice, lo único que nos recuerda es nuestra condición y finalmente expresa nuestro destino, ¿sí? O hacia dónde nos estamos dirigiendo. Es decir, la ley finalmente lo único que nos dice, ustedes están bajo el juicio de Dios. Y la misma ley y el hecho de querer practicar esa ley, dice, lo único a lo que nos lleva es al reconocimiento de nuestro pecado. No hay esperanza en la ley. ¿Pero qué es la ley? De alguna manera Pablo está diciendo, es un intento del mismo ser humano de quererse presentar justo delante de Dios. Es un intento del mismo ser humano de poner su esperanza en sí mismo. Y eso no debe de ser en el creyente. Actualmente estamos hablando mucho de esos conceptos, por ejemplo, ahorita con la vacuna y con muchos aspectos respecto a lo que se está ocurriendo en el mundo. Muchos lo relacionan con el anticristo, se relaciona con con el número 666 que habla en Apocalipsis, se relaciona con pues con un hombre que va a venir a gobernar todo el mundo, ¿no? Y que se va a rebelar en contra de Dios. Pero hay algo interesante que habla Apocalipsis respecto a esto, y lo que va a decir es, si alguien quiere conocer este número, es el 666, y es un número de hombre. Pero hay algo interesante de esto, a veces nos enfocamos en dónde aparece ese número en todo, pero hay algo curioso respecto a esto que a veces no tomamos en cuenta. Dice que es el hombre, ese número de hombre expresa la idea o la tendencia del mismo hombre de rebelarse en contra de Dios. O sea, el número en sí lo que está expresando es esa naturaleza o esa condición del ser humano de rebelarse en contra de Dios y todo lo que se llama Dios. Es el hombre buscando negar a Dios, buscando desobedecerle.
Y a veces vamos buscando en números, vamos buscando evidencias de quién va a ser, pero al final de cuentas la conducta del hombre en sí está expresando eso, una rebeldía en contra de Dios. No es un número, es una condición del ser humano, es una tendencia del hombre a negar a Dios y querer ponerse encima de Dios mismo. Eso nosotros lo podemos o lo pudimos observar en Eva o en el hombre en la caída. ¿Qué es lo que hizo? Pues simplemente dijo, quiero el fruto que primero dijo, Dios es mentiroso. La serpiente le dijo, bueno, es que no, lo que Dios te ha dicho no es cierto, sino Dios sabe bien que el día que comieres de este fruto, pues conocerás el bien y el mal. Entonces ella decidió obedecer a sus hijos. Y es agradable a los ojos, y comió. Dios le había dicho, ya tienes todo lo necesario. Eres como Dios. Ella dijo no, o ellos dijeron no, queremos más, podemos anhelar y alcanzar algo más. Cuando se habla en Isaías y en Ezequiel respecto a un hombre que se le compara o que hace una alusión tal vez, o que tiene un trasfondo de la caída de Satanás, sucede lo mismo. ¿Sí? Un ángel creado que se rebela en contra de Dios y dice, seré más alto que el Altísimo, ¿no? Y subiré al monte de Jehová y ahí reinaré. Y dice, su caída fue grande. ¿Qué es lo que está expresando? Pues simplemente es ese deseo en el corazón del hombre de querer usurpar el lugar de Dios. Y es muy sutil, como les comento, decimos eso, va a ser un número, pero en realidad la sutileza es tanta que no nos damos cuenta que en nuestra misma forma de vivir y nuestra forma de ser, estamos negando a Dios. Estamos marcándonos precisamente con ese número que menciona la Escritura, número de hombre, en donde empezamos a rechazar y a pensar que en nosotros mismos está la esperanza, y empezamos a hacer a un lado a Dios. Y Pablo dice, no, en realidad ustedes tienen que entender que el hombre en sus propias fuerzas lo único que está acumulando es ira. En sus propias fuerzas lo único que está acumulando es desesperanza, angustia, dolor, cansancio. Por eso expresa, a Abraham, a su descendencia, le fue dada la promesa no por la ley, sino por la justicia de la fe. ¿Pero qué es la fe? Es una confianza, es una dependencia en Dios. No en lo que usted pueda hacer, no en lo que yo pueda hacer, no en mis capacidades. Es en el poder y en la capacidad de Dios para cumplir su palabra. Por eso da esa expresión. ¿Por qué? Porque cuando habla de la ley, lo está hablando con una condicionante, y la condicionante sería sí. Creo que entendemos en nuestro lenguaje, entendemos esa declaración, ¿no? O cuando va relacionada con otras palabras. Si haces esto, ¿sí? Le decimos a los niños, te doy un dulce. Si haces esto, te doy aquello. Tiene un sentido. Ya está implícito en esa declaración. No, eso no se dice, pero lo implícito es, si no lo haces, no lo tienes y no lo vas a obtener. Y eso es desesperante y es cansado, aún para un niño y obviamente para nosotros. Vivir siempre en nuestra vida cristiana, siempre en esa preocupación de si lo hacemos, es posible que, pero si no lo hacemos, sabemos que no recibiremos. Y por eso Pablo le está diciendo a los romanos que la promesa que Dios le hizo a Abraham es una promesa que Dios le dio a él de una manera incondicional. Es decir, que está basada en la palabra, simple y llanamente en la palabra de Dios. Dios ha prometido, no es condicionada, es
simplemente dada, y está basada nuevamente en la promesa que Dios ha hecho que Él lo va a hacer. Si hubiera sido por la ley, dice, entonces hubiera sido condicionada. Pero ya recordarán que Pablo les dice, por la ley ninguna persona será justificada. Es decir, si fuera por la ley, si fuera por nuestras habilidades, nuestras capacidades, dice, nunca alcanzaríamos esa promesa. Y finalmente no sería una promesa, sería un pago. Ya lo dijo anteriormente. Dice, porque si por la ley son los que son los de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estaríamos esperando la ley. Entonces cuando nos presentáramos delante de Dios, pues Dios diría, lo siento, es que no era una promesa, era algo que ustedes tenían que hacer, tenían que cumplir toda la ley. ¿Sí? Por eso es que esta expresión, si fuera por la ley, entonces quedaría anulada la promesa. Y esa es la confianza y la esperanza que nosotros tenemos. Dios nos ha dado una promesa. ¿Qué tenemos que hacer? Si no es por obras, dice, entonces es por confianza. Confía. Pero es difícil, y lo comentaba Rosa ahorita. A veces dudamos de Dios. Y precisamente cuando vienen las dificultades, es cuando nos cansamos, cuando decimos, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Porque nuestro mundo se está cambiando, se movió, se modificó. El versículo 16 dice, porque la promesa es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es por la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham. Es por fe para que sea firme. ¿Depende de nosotros? No, depende de Dios. ¿Por qué no puede ser basada en la ley? Porque es una promesa y no puede ser basada esta promesa de ser justificados delante de Dios, de obtener lo prometido por Dios. No puede ser por la ley, porque la ley implica obras. Es decir, tienes que esforzarte, tienes que trabajar, tienes que hacerlo y finalmente, una vez que cumplas con todo lo que se te pidió, entonces se te dará tu pago. Pero luego viene nuevamente esa misma verdad que el apóstol Pablo presenta, pero desafortunadamente nadie puede cumplir la ley. Y si no puede nadie cumplir la ley, entonces esa promesa, dice, o esa justificación, entonces resulta inalcanzable. Por eso dice, por eso es por gracia, para que sea firme. ¿Por qué? Porque las obras expresan la capacidad del ser humano para poder obtener algo. En este caso, ser justos delante de Dios. Pablo dice, no podemos. Por eso es por fe. ¿Por qué? Porque cuando decimos que es por fe, estamos confiando o estamos asegurando que quien tiene el control de todo esto y quien lo va a hacer es Dios. Entonces descansamos en la fe. Entonces dice esto, también lo va a repetir y lo va a decir, es para los que están, los de la ley, y es también para los gentiles, para todos. Todos tenemos que vivir de acuerdo a la confianza y dependencia en Dios. Pero esto es muy difícil. Es difícil también para nosotros. Como menciona, a veces dudamos, a veces nos desanimamos, a veces nos desgastamos,
a veces decimos, bueno, ya no sé qué más, qué sigue ahora. Porque todo mi mundo, todo lo que se movió, ahora ¿cómo sigo? Esta es la segunda parte y es lo que va a expresar, lo que va a decir el apóstol Pablo respecto al sentido de la fe. ¿Qué es lo que hace la fe? Muchos han hablado, o actualmente cuando se habla de la fe, todo mundo quiere pensar que se trata de que nosotros podamos de alguna manera manipular a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Y prometemos y decimos, y en las situaciones más difíciles nosotros decimos, bueno, es que Dios Dios va a hacer lo que le estamos pidiendo ahorita, porque así lo creemos, ya lo confesamos, ya lo declaramos, ya dijimos que va a suceder. Este era uno de mis conflictos durante muchos años, porque decía, bueno, ¿y qué pasa cuando Dios no responde mis oraciones como yo quiero? ¿Qué sucede? O sea, ¿por qué Dios no pudo? Mi fe fue muy pequeña. ¿O qué pasó? ¿Por qué aquellos que constantemente están diciendo es que va a suceder, tiene que suceder, así va a ser, y de pronto no se cumple? ¿Qué con eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pero Pablo va a cambiar o puede ayudarnos a entender esa dinámica de la fe, cómo funciona, porque no tiene que ver con el hecho de que, o sea, hablar de fe no tiene que ver solamente con el hecho de que nosotros, no tiene que ver con el hecho de que nosotros le digamos a Dios, tú tienes que hacer lo que nosotros decimos y lo que nosotros queremos ahora, y tiene que suceder y va a suceder. Tiene que ver más con la dependencia y la confianza en Dios, de a pesar de, Él tiene el control, a pesar de, Él nos ayudará a mantenernos en el camino y continuar hasta que lleguemos a la meta. Por eso va a ser esta la declaración y tenemos que entender precisamente el hecho, porque a veces también se piensa esto, es que si tú no oras, si tú no dices que Dios va a hacer y esto es que no tienes fe. ¿Sí? Pero en realidad creo que podemos creer en Dios y creemos en Dios respecto a lo que Él puede hacer, todos como creyentes o como cristianos. El asunto es la forma como vemos y cómo aceptamos los designios de Dios, porque algunos dicen es que yo no acepto los designios de Dios, o sea, yo me voy a imponer a lo que Dios quiere y Dios lo va a hacer. Pero en ocasiones lo que constantemente se nos dice en las oraciones, o en este caso, por ejemplo, en el Padre Nuestro es, hágase tu voluntad. Pero exponemos a Dios nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene el poder, y eso es precisamente también lo que vamos a ver en Abraham. Señor, este es mi deseo, esto es lo que quiero, y rogamos y pedimos, pero también le decimos al Señor, Señor, pero también hágase tu voluntad. No es fácil, pero confiamos también que tú nos ayudarás a seguir adelante. ¿Cuál es esta declaración? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó Él, cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿En quién estamos creyendo? Pues estamos creyendo en un Dios que puede hacer todo, que puede mantenernos o sostenernos en toda situación y en todo momento. En Él estamos confiando y en Él estamos creyendo. Pero ¿qué va a suceder? Pues obviamente lo que está expresando aquí es que en medio de todo lo que estamos viviendo, siempre va a haber un momento en donde las cosas no se van a dar como nosotros esperamos, donde nuestro mundo se va a mover
donde nuestras esperanzas, digamos, o lo que estamos viendo es opuesto a lo que nosotros esperamos y aún es opuesto aún a lo que Dios nos está prometiendo. ¿Qué hacemos en ese momento? Aquí es donde presenta el ejemplo de Abraham, es por fe, y es por fe para que se afirme. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, está el ejemplo de Abraham. ¿A quién creyó? A Dios, aquel que da vida a los muertos. ¿Qué significa? Las promesas de Dios no se terminan con la muerte, no se terminan con que yo muera. Él va a mantener su palabra, no se cancelan, o Dios no va a ser como, bueno, hace un tiempo platicaba Mónica respecto a qué es lo que pasó cuando murió su abuelito. Dice que su abuelito pues prestaba, pero nunca ponía nombre a los pagarés que le daban, simplemente una firma y solamente su abuelito sabía. Entonces las personas que cuando su abuelito murió, pues ya nadie supo quién le debía ni nada, y eso se quedó así. Ya nadie se acercó, regresó para decir, bueno, aquí yo tenía una deuda que pagar y pues ahora vengo a cancelarla. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues ya se murió y pues si no va a haber nadie que reclame. Entonces lo podemos dejar así. Dios no es así. Dios va a mantener su palabra, por eso es que expresa esa idea, no importa. Y de hecho el escritor de Hebreos va a expresar esa misma idea. Muchos murieron esperando, pero se mantienen esperando. ¿Por qué? Porque saben que Dios cumplirá a su tiempo, a pesar de nuestra ausencia, a pesar de la muerte. ¿Qué hizo Abraham? Él creyó, dice, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones. Y este es precisamente ese conflicto que nosotros vamos a tener en nuestra vida de fe. Las cosas no se van a dar siempre como nosotros queremos. Pero en nuestra oración, en nuestra platicar con Dios, en nuestro andar, nuestra declaración o nuestra esperanza o nuestra confianza tiene que estar en Dios. Señor, no entiendo lo que está pasando, pero confío. No veo lo que yo quisiera ver, cómo se debieran de dar las cosas, pero confío. Por eso dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Porque lo que veía no era lo que se le había prometido. O sea, él iba avanzando, iba caminando, y mientras caminaba, iba viendo que las cosas no se iban dando como él esperaba. Por eso en un tiempo ya Abraham le dijo a Dios, mira, yo ya tengo 90 años y mi esposa tiene 80. Ya no hay esperanza. Ya mi tiempo y el tiempo de ella ya pasaron para poder tener familia. Es esa idea, o eso que les comento. El hecho de cuando vamos caminando en la vida cristiana, nosotros queremos que las cosas se den en la manera en que nosotros pensamos que deben de ser. Y no va a suceder así siempre. A veces sí, en algunos momentos, pero no va a ser siempre. Va a haber momentos en que precisamente tenemos que avanzar y caminar en contraesperanza. Cuando lo que estamos viendo es opuesto a lo que nosotros esperamos. Pero se mantenía. ¿En cuál era su esperanza? ¿Cuál era? Dice así, será tu descendencia. A eso se aferró. ¿Lo hizo a través de obras? No, simplemente esperó. Se debilitó en algún momento. Recuerden ustedes que tomó también decisiones erradas, pero nuevamente volvía nuevamente a la esperanza en Dios. ¿Cuáles son las problemáticas entonces que tenemos? Una, que no vemos a veces las cosas como nosotros quisiéramos verlas. La otra, nuestra misma condición como seres humanos. Somos frágiles. Y es también con lo que se está enfrentando Abraham.
¿No se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años? ¿O la esterilidad de la matriz de Sara? Cosas opuestas a lo que nosotros a veces queremos que suceda. Pero dice, su fe no se debilitó. El otro aspecto es nuestra misma incredulidad. Es decir, primero es lo que vemos. Y decimos, lo que vemos no es lo que quisiéramos o nuestras expectativas de lo que Dios nos ha dicho. El segundo es esa incredulidad. Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. La expresión es, o lo que nos muestra es el hecho de que él dice se mantuvo a pesar de lo que veía y esperó. No dijo cómo voy a arreglar esta situación, cómo voy a ayudar a Dios, porque recuerden ustedes, no podemos ayudar a Dios. Confiamos y nuestra obediencia tiene que ser precisamente eso, la confianza que nosotros tenemos en Dios. Obedecemos porque confiamos. Seguimos caminando porque confiamos. Aunque duele, aunque nos cansamos, aunque nos desgastamos, seguimos caminando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ahí donde nuestras fuerzas ya no pueden más, es donde nosotros sabemos que Dios seguirá obrando. No sabemos cómo. Yo no les puedo decir, o les podría decir, bueno, estaré, pero confío en que el Señor nos sostendrá. No sé cómo, no sé en qué momento, no sé de qué manera. Lo único que queda es continuar caminando y confiando en que Dios obrará. ¿Por qué? Bueno, es lo que mencionábamos, la fe nos enseña o nos recuerda que Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y dice, por eso su fe le fue contada por justicia. Le fue contada por justicia porque confió en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. No dijo yo las voy a hacer, es Dios las va a hacer. La fe tiene que ver con la confianza en Dios a pesar de las circunstancias. Oramos, rogamos, pedimos a Dios, confiando en que Él tiene poder. Pero en ese mismo ruego, en esa misma oración, también nosotros podemos decir, Señor, hágase tu voluntad. Porque confiamos en ti, porque tú tienes poder para hacer todas las cosas. Porque sabemos que aunque duela, tú estarás ahí y tú nos llevarás a la meta. Esa es la fe, un sentido de confianza y de dependencia en Dios en todo momento. Descansamos y esperamos en Dios. Que el Señor nos dé esa fe que necesitamos para seguir adelante. Que el Señor nos dé la fortaleza también para continuar a pesar de que no entendamos o que no veamos las cosas como nosotros quisiéramos verlas. Simplemente nos sostenemos de su mano y confiamos y decimos, Señor, seguimos. No por mis capacidades, no porque crea que yo pueda, sino seguimos adelante porque confiamos que tú eres el que nos sostendrás y confiamos que tú nos llevarás a donde nos has prometido. Que Dios les bendiga.